Bien, hermanos, qué bendición volvernos a reunir, aunque somos pocos, pero siempre es necesario congregarse. Un salmo dice, habla de congregarse, de estar con la congregación de los rectos, de los hijos de Dios, de los santos. Y bueno, iniciando ya las reuniones presenciales después de casi 8 meses ya, pues es necesario empezar con esta nueva normalidad, ya llamada no pandemia, sino endemia. Esto es endémico. No sabemos nosotros cuándo va a parar, pero Dios sí sabe. Nosotros nos corresponde ser fieles a Dios, no enojarnos, ser pacientes, y sabemos que Dios siempre tiene respuestas para los que invocan su nombre, para los que Él ha escogido, para sus hijos, para cuantos invocan su nombre. Yo quiero hablarles en esta mañana de estar en Cristo, permanecer a Cristo. La Escritura, más de 100 veces aparece el tema en Cristo o por medio de Cristo, y es que Cristo representa el mensaje único del Padre a la humanidad. Solo Cristo salva. Hechos capítulo 2 verso 24, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces la mejor y la mayor riqueza que tenemos nosotros, los que estamos aquí y que hemos entendido la palabra, es el permanecer a Cristo, el estar en Cristo, porque sabemos que nuestra vida aquí en la tierra siempre será segura, y este conocimiento pues nos prepara para reunirnos con Él un día, ¿verdad? Entonces hay muchos pasajes que tú los vas a leer en la Biblia y que dicen en Cristo. Y uno de los más representativos que has escuchado mucho es el que está en 2 Corintios capítulo 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, si alguno está en Cristo. ¿A qué se refiere estar en Cristo en este pasaje? El que ha tomado toda la provisión que Dios le ha dado a través de su Hijo, provisión de salvación eterna, refugiados en Dios por medio del sacrificio sustitutorio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, es una nueva creación. Fíjense, nos da una identidad de ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro está que se está refiriendo aquí Pablo a la ley, ¿verdad? O sea, la ley pasó, la ley expresada en mandamientos y ordenanzas, pues pasó y vino lo mejor, vino Cristo, que nos mete en el amor de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un conocimiento maravilloso en Cristo, porque en Cristo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que si quieres ser verdaderamente sabio, ve a la Biblia, ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Pero de qué sabiduría? ¿Verdad? Pues es la sabiduría espiritual, amén. Si tienes sabiduría espiritual, ya la hiciste, porque esta sabiduría espiritual te va a guiar en tu vida, todos los días de tu vida, por los senderos de gozo, de felicidad, de paz. Empiezas en un proceso, como dijo Pablo aquí, de crecimiento. El que está en Cristo es una nueva creación. Esta nueva creación tiene que madurar. Y hermanos, va madurando en la medida que conoces tu filiación de lo que eres en Dios. ¿Qué es filiación? Pues a qué familia perteneces, a quién perteneces. Entonces, este conocimiento demasiado maravilloso para nosotros, pues hermanos, nos cambió la vida. Como dice la Escritura, fuimos trasladados de la muerte de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Antes vivíamos como animalitos, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza. Pero ya Dios nos había dado la salvación en Cristo, porque eso sucedió hace 2000 años. Entonces la vida cambió cuando nosotros oímos el mensaje y acudimos y empezamos a oír, ¿verdad? Y nuestra vida cambió, porque muchas veces hemos leído lo que somos en Cristo. Entonces encontramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos dio una filiación de hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios. Pero si tú ves, fue la revelación creciendo. Primero Pablo escribió las cartas donde ya los hijos de Dios
pues ya tenían su filiación por las enseñanzas de Cristo, pero el apóstol Juan va más allá en la revelación. ¿Y cómo llama a los hijos de Dios? Reyes y sacerdotes, reyes y reinas del Señor. Así es que una mujer en Cristo, ¿qué es para Dios? Es una reina en Cristo. Fíjate qué filiación te dio Dios, ¿verdad? O sea, de hijos a reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a 1 Corintios 1, verso 2, donde nos habla qué hizo Cristo en nosotros. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en Orizaba y en cada lugar, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados. ¿Qué significa santificado? Apartados, sacados del mundo para ser de Cristo, ser de Dios, santificados. Es decir, es un objeto precioso, ¿verdad? Los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo nos santificó Jesucristo? Con su sangre, ¿verdad? Con su sangre nos limpió y nos hizo instrumentos útiles, limpios. Aunque tú te puedas ver sucio, ¿cómo te hizo Dios en Cristo? ¿Cómo te hizo? Limpio, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar la identidad del mundo que teníamos, ¿verdad? Mucha gente ha oído esa palabra, fracaso, has fracasado, o le han dicho, ¿verdad? Tú eres un fracasado. Pero en Cristo no hay fracaso. En Cristo hay una nueva creación. Dios dice que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el pecado ya fue tratado por Dios por medio de su Hijo. La Biblia lo dice en Romanos, que Dios condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesucristo. Ahí condenó el pecado. Pero dice Pablo, ¿para qué? Para que nosotros, ¿sí?, andemos en el Espíritu, ya santificados. Entonces, si ya fue tratado el pecado, ¿cuántas condenaciones tenemos? Ninguna. ¿Nos espera un juicio severo? No, de parte de Dios ya no. Si hacemos lo malo, sí nos espera el juicio de la justicia de la tierra, ¿verdad? Por eso hay leyes que castigan el asesinato, castigan todos los crímenes y que deben de castigarse para que haya un orden. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Limpios. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces tú ya no te condenes. Claro, si te condenas justamente, pues rectifica el camino. Si yo hago lo malo, pues viene el Espíritu Santo que vive en mí, me dice, esto no es lo que yo te he enseñado, ¿verdad? Entonces entramos en ese proceso de bendición plena, porque estamos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Hay una alabanza que hemos cantado hace algunos años, que es tomada de Romanos 8, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, y dice, ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo. Esa es bíblica, esa alabanza, ¿verdad? Es totalmente bíblica porque está en Romanos. Entonces, hay este proceso de bendición plena en nosotros, porque sabemos a quién pertenecemos. El estar en Cristo significa pertenencia. ¿A quién le pertenece tu vida? A Cristo. No le pertenece a esta iglesia ni a ninguna otra iglesia. La gente dice, mis ovejas no son tuyas, ¿verdad? ¿Las ovejas de quién son? De Cristo. Y es una figura de cómo Dios trata a sus escogidos, ¿verdad? Como ovejas. Pero ahora nos ve plenos a través de la obra de Jesucristo. Cuando vemos el cambio que Dios hace en la gente, Pablo lo experimentó y dijo, porque vine a Cristo. Está esto en primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 2. Miren el testimonio de Pablo. Doy gracias al que me hizo fuerte, al que me fortaleció. Verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué fue? Blasfemo, perseguidor, injuriador. El judío, ¿verdad? No quiere decir que cuando Pablo dice que era irreprensible, que no cometía pecado, no dice en cuanto a la ley irreprensible.
No, Pablo tuvo errores, pero presentaba los sacrificios. Había una injuria que hacía Pablo. Iba con el sacrificio, con el sacerdote. Pagaba por el sacrificio. Entonces, no es que no haya pecado, ¿verdad? Aquí él cuenta su vida, dice que Dios lo sacó de esa forma de vivir. Antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Quién es un blasfemo? Uno que maldice, es un blasfemo, usa su boca para blasfemar. Y la blasfema incluye la calumnia, incluye la ofensa terrible para hacerle al otro sentir mal o feo en su interior. Ese es ser blasfemo. Y además dice perseguidor, porque persiguió a la iglesia. Y dice injuriador. Injuria es como lastimar a alguien, ¿verdad? De acto y con la boca. Eso es el que causa una herida. La raíz es causar una herida, la injuria. Y Dios sacó a Pablo de ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo se derritió con el amor de Cristo. Dijo, todo es lo que yo era, porque era un rabino, casi rabino, ¿verdad? Conocía bien la ley. Dice, todo esto que yo era, lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, en el sentido de tener el conocimiento pleno de lo que Dios había hecho a través de Cristo. Así es que cada uno, pues, nos podemos retratar con este mensaje de Pablo, porque pues, de ahí venimos también. La carne es igual, ¿en dónde? Todos lados, ¿verdad? Japoneses, chinos, todos son iguales. Necesitamos un Salvador, ¿verdad? Que salve nuestro espíritu. Es lo que hizo el Señor, salvó nuestro espíritu. Tú eres inmortal, yo soy inmortal. ¿Cuántos inmortales hay aquí? Sí. ¿Pero qué es inmortal de ti? Es tu espíritu. Tu carnita, mi carnita, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va con el Señor? Mi espíritu, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a pensar que en el amor de Dios somos igual que el apóstol Pablo, ya redimidos. ¿Qué dice? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, este proceso, hermanos, nos lleva a cambiar la vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos crecer más ¿en dónde? En el conocimiento de Dios. Entonces yo espero que termine la reunión, que aprendas algo, pero que en la semana estés meditando o estés leyendo la Escritura para que veas lo que eres en Cristo. Ahora, estos que están en Cristo siempre van a triunfar en todo. ¿Qué es triunfar? Es ser realizado, ¿sí? Triunfar es ser realizado, ser un ganador, en el buen sentido de la palabra, no ser frustrado, ¿verdad? Hacemos planes, los llevamos a efecto y se cumplen, ¿sí? Así es que todo lo que emprendamos, pues pidamos la dirección de Dios. Dice que Él enderezará tus veredas, te llevará por los caminos de bendición. Y viendo en la experiencia de la vida, una gran empresa no se lleva a efecto de la noche a la mañana. El que ha enriquecido justamente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Poco a poco, hubo un plan, avanzó, tomó otro, siguió avanzando en la meta hasta que avanzó. Si no tenemos plan en la vida, estamos perdidos. ¿Quién nos dio planes en la vida? Dios, porque nos enseña la diligencia. Dice la Biblia, el hombre diligente. El hombre diligente, ¿alguien ha leído ese proverbio? El hombre diligente, ¿alguien se lo sabe? Señoreará. ¿Qué es señorear? Es sobresalir, cumplir las metas, gobernar, le podemos poner. Pero debemos ser diligentes, no hacer el plan y me quedo parado, no. Tenemos que seguir con la meta. Porque si estamos en Cristo, hermanos, vamos a triunfar en todo aspecto de la vida.
Porque Dios te da identidad de hijo de Dios, y no tan solo de hijo, sino de rey y reina para las mujeres. Entonces, en esa nueva creación se mueve diferente aún a lo que eran los judíos, hermanos. Los judíos eran muy religiosos. ¿Cuántos ritos tenían al año ellos? Si lees la Biblia, ¿cuántas fiestas por lo menos tenían? Donde se reunía toda la congregación. ¿Sí se han leído? Tenían tres fiestas principales, donde era obligatorio ir. Ellos funcionaban como por obligación, porque la ley era directa, todos tenían que ir, y todo era muy religioso. Dios los estaba preparando para la era libertaria que traerá a Cristo. Entonces, en el nuevo pacto, hermanos, ya no hay rutinas, ya no hay religión. Ya no hay ese tipo de religiosidad que había, porque Cristo nos sacó de ahí. ¿Dónde lo dice? Está en Gálatas capítulo 6, verso 15, por favor, Benjamín. Y miren lo que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este pequeño pasaje nos habla de la transformación, del cambio. El hombre fue cambiado del aspecto religioso que llevaba a un cambio de verdadera vida interior y una libertad gloriosa por la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre ya está libre de toda condenación, ya está libre de toda opresión. ¿Qué le corresponde al nuevo hombre? ¿Qué nos corresponde hacer cada día? Pues estar en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Cualquier meta que yo quiera alcanzar, debo de encomendarla a Dios y correr esa carrera a través del pensamiento que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y vamos a otro pasaje que está en 2 de Corintios, es Filipenses 4, Filipenses 4. El verso 6, miren lo que dice Pablo: por nada estén preocupados. ¿Por qué debemos estar preocupados? Por nada. Así es que nada nos debe de hacer perder el sueño. Amén. Hay gente que no duerme, ¿por qué? Está preocupada. Por nada estén afanados o preocupados, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En qué estado? Dice que te metas a Cristo, que tomes todo lo que Cristo te ha dado, o sea, que estés confiado. Y te voy a dar el mismo testimonio que di en la primera reunión. Dios habla a mi espíritu. ¿Te ha hablado a ti? Sí, Dios nos habla. Hace muchos años hubo un congreso allá en la Unión Americana, en Los Ángeles. Yo dije, yo quiero ir. Hermanos, no había finanzas, no había, bueno, para hacer un viaje a ese lugar se necesita pues, una base, ¿no? Hermanos, lo que dice la Biblia, yo quise ir. ¿Qué hicimos? Pues oré a Dios: Señor, pues yo quiero ir a Los Ángeles, quiero reunirme allá con la gente que va a ir. Y hermanos amados, Dios, pues fiel a su palabra como siempre, me dio un empujoncito o un aviso, vamos a llamarlo. Y unos hermanos se acordaron de acá, de nosotros en Orizaba, y dijeron: no, ya está el hermano Blas en Orizaba. Y sabían de este viaje y nos mandaron una ofrenda que dio exactamente para los pasaportes, ¿sí? Entonces por fe fuimos a los pasaportes. Hermanos, para no hacerles largo el cuento o la plática, hermanos, Dios suplió todo lo que se necesitaba, pero Dios lo puso ¿en dónde? En mi corazón, en mi espíritu, que yo iba a estar en ese lugar. Dios me habló. Dios habla ¿a quién? A uno, ¿sí? Que yo iba a estar en ese lugar. Y Dios suplió maravillosamente todo lo que fue necesario, porque en ese tiempo
pues era una organización muy grande la que preparaba este evento, y pues llegamos con hospedaje a Estados Unidos. Entonces llegamos a las reuniones, ya nos estaban esperando para llevarnos a los hogares cristianos de la Unión Americana. Vamos con una atención de reyes y reinas, ¿sí? Con los mejores alimentos. O sea, la gente que nos recibió decían: hermanos, todo es de ustedes, ¿sí? 5 días por allá, ¿verdad? Pero Dios anticipadamente me dijo que iba a estar ahí, ¿verdad? Y alguien, mi esposa dice: bueno, es que Dios no me ha hablado a mí. Digo: bueno, a mí ya me habló. Y vamos a ir, hermanos, y se dio el viaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, amén. Dios siempre es fiel. ¿Cuál es su característica que vemos todos los días? Fidelidad, amén. Todos los días tenemos oxígeno. ¿Cuánto cuesta el oxígeno ahorita para la gente que lo necesita? Hermanos, vale muchísimo. Lo tienen que extraer de la atmósfera, ¿verdad? Para que la gente respire oxígeno. ¿Cuánto te cobra a ti el Señor por el oxígeno que respiras? Te cobra nada, ¿sí? Dice tu corazón trabajando las 24 horas del día. Dios es fiel. Así es que si tienes salud, ¿qué debes decir? Gracias a Dios. Aquí hay niños chiquitos. Disfruten a sus chiquitas, hermanos, porque esta vida es única. Entonces Dios te enseña a valorar lo que Él te ha dado a través de Cristo o en Cristo. Porque la vida aquí es tan poco duradera, como dice la Biblia, que los años pronto pasan y volamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. ¿Dónde estamos? En el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros ya estamos plenos. ¿Qué nos falta? Lo dice Colosenses 2:10, que nosotros ya estamos completos en Cristo. Amitlanech Palova, ¿en qué idioma? Amitlanech Palova, ¿cómo se llama la lengua? Náhuatl. Es lo que significa: en Cristo estoy completo. Amén. Pero otra vez, ¿en quién? En Cristo. Pertenecemos, vivimos en Él. Tu economía está segura en Él. Tu trabajo está seguro en Él. Tu salud está segura en Él. Tu vida cuando te vayas de acá está segura en quién. Por eso no tenemos temor. Cuando llegue el tiempo vamos a decir amén, ¿verdad? Porque vivimos en una dimensión sublime de amor de Dios a través de Cristo. Amén, hermanos. Dios sigue haciendo milagros y esta semana va a ser una semana de milagros en tu vida. Amén. Disfrutemos el tiempo que Dios nos dé de vida. Amén. Y vamos a seguir educándonos con la palabra, que nuestro espíritu domine a nuestra alma, o que maneje nuestra alma, para que seamos más dichosos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.